Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué excelente mañana para poder adorar al Señor, para poder recibir de la palabra de Dios. Así que, hermano, prepárese porque el Señor tiene algo poderoso para usted este día. El Señor ha preparado algo hermoso para cada uno de nosotros esta mañana. Vamos a orar para comenzar. Padre, esta mañana estamos delante de ti, agradecidos, Señor, porque tú eres fiel. Porque en cualquier momento, en cualquier circunstancia, tú, Señor, te encuentras con nosotros. Tú, Señor, estás a nuestro lado. Tú, Padre, simplemente nos cuidas. Hemos pasado tiempos difíciles, hemos pasado momentos, Señor, donde no entendemos. Momentos, Señor, donde el futuro se ve incierto. Pero lo único firme, lo único que sí permanece, lo que sí es cierto, eres tú, Señor. Y hoy, Padre, queremos permanecer contigo. Una de las claves, Señor, que nos has dado es acercarnos a ti como nunca antes. Y es lo que queremos hacer, Señor, porque de verdad que la única respuesta es estar cerca de ti. La única respuesta es estar, Señor, pegados a ti. Tú eres eso que nunca cambia. Tu palabra se mantiene fiel. Y, Señor, somos testigos de esto, Padre. Oramos que tú nos des revelación esta mañana, Padre, y podamos entender y recibir, Padre, lo que tú has preparado para nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a comenzar esta mañana. ¿Alguna vez usted ha estado en alguna situación, en una situación quizás mala, pero no como de vida o muerte, o no, simplemente una situación difícil, ¿verdad? Rara, mala, pero sencilla? Como por ejemplo que tal vez por alguna razón usted necesita 1,000 colones, o tal vez usted se encuentra en una parada de bus y ha estado ahí ya por mucho rato y no pasa el bus, y usted dice, ay, necesito llegar a cierto lugar, y bueno, o quizás porque igual está en una parada de bus, o está escampando en algún lado porque está ese aguacero torrencial y usted está ahí escampando, y entonces se encuentra a alguien. Pasa a alguien así en el carro, ¿verdad? Y para y le dice, hey, fulanito de tal, ¿para dónde va? Y usted le dice, para donde sea que vaya, y le dice, bueno, vamos, yo lo llevo, ¿verdad? Y más si el tema es que está lloviendo. ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! Claro que sí, porque nos encontrábamos en una situación y nos encontramos a alguien y esa persona nos pegó una salvada. Quizás usted estaba bastante frustrado, no sabía qué hacer, estaba desesperado, ¿verdad? La lluvia, hace rato estoy aquí, o el bus no pasa y hace rato estoy aquí. Hay una desesperación. Quiero contarles una vez una historia que algo que me pasó a mí. Una vez fui a una conferencia a Estados Unidos y fui yo solo, nadie más iba conmigo. Yo tenía tal vez como unos 22 o 23 años, y entonces había una conferencia en Estados Unidos que definitivamente había que estar ahí. Y entonces, bueno, me fui y esta experiencia fue una de las más acongojantes de mi vida, por lo menos en la primera parte del viaje. Cuando me fui, ese día que tomé el avión para allá, no estaba seguro si alguien iba a ir a recogerme al aeropuerto. Y entonces ya desde el principio ya había incertidumbre, yo ya estaba incómodo, y ya fue una prueba para mí completamente. Entonces todo el viaje pasé, ¿verdad? Todo ese día en el avión pensando, bueno, ¿qué irá a suceder cuando llegue allá?
Llego al aeropuerto donde tenía que llegar por fin. Y bueno, como 3 horas después apareció alguien a recogerme. Y bueno, después de eso me llevaron a un hotel. Estuve en un hotel que supuestamente estaba cerca del lugar donde estaban las conferencias. Entonces, cuando llegamos al hotel, la gente que me recogió me dijeron, bueno, vamos a pagarle un taxi para que usted vaya del hotel a la conferencia, pero solamente una vez. De aquí, del hotel a la conferencia, el primer día, la primera mañana. Y después me dijeron, ahí, según entendemos, hay un kiosco, un lugar donde hay una gente que le puede ayudar a conseguirle transporte para los demás días. Y entonces, bueno, está bien. Más bien, gracias por el hotel, gracias por el taxi, gracias por la comida. Y bueno, nos vemos. Y bueno, la cuestión es que solo entonces tenía ese transporte. Un transporte que me llevó de fijo de ahí, del hotel, a la iglesia donde eran las conferencias. Pero ya no tenía más. No tenía transporte, no tenía seguridad de que después, al final del día, yo podía regresar al hotel, ¿verdad? Una seguridad. Y bueno, no conocía a nadie, estaba completamente solo. Ese primer día de la conferencia, todo el día, todo el rato pasé pensando, ¿verdad? Si alguien me iba a poder llevar, cómo iba a ser, porque fui a preguntar al kiosco que supuestamente me iban a ayudar y me dijeron, no, realmente no tenemos transporte de la conferencia a ningún hotel. Y entonces imagínense, yo estaba más preocupado, mi situación se empezó a complicar aún más. Y bueno, mientras empezaba la conferencia y yo pensaba qué hacía, y imagínense, es lo más horrible estar uno en un lugar solo donde no conoce a nadie. Y bueno, por allá sí, sentado en unas bancas, veo a un señor de la India. Y entonces digo, voy a acercarme a él, porque se veía tan solo como yo, se veía tan tonto sin mamá como yo. Y entonces voy y me acerco a él y empezamos a hablar, y ya él me dijo de dónde es, yo también le dije que era de Costa Rica, etcétera, etcétera. Y entonces yo le expliqué a él mi situación. Y entonces, pero antes de explicarle mi situación, yo quise averiguar un poco y les pregunté, ¿cómo hizo usted para llegar aquí a la conferencia? ¿Verdad? Yo me imaginé que tal vez había alquilado un carro o algo, y yo, algo, como sea que llegó, puede hacer que me ayude para regresar a mí. Y me dijo, yo me estoy quedando con un amigo, y él fue el que me trajo. Entonces yo le expliqué mi situación, y entonces yo le dije, ¿usted cree que su amigo me pueda llevar al hotel al final del día? Y me dijo, yo creo que no hay ningún problema, preguntémosle cuando venga. Y bueno, igual pasó el tiempo. Este señor de la India tenía un amigo gringo que asistió a las conferencias, y bueno, como yo ya estaba con el indio, también me hice amigo, digamos, que del gringo. Y entonces pasamos todo el día juntos, nos sentábamos juntos, fuimos a almorzar juntos ese primer día también, y bueno, el resto de los días, pero ese primer día. Y entonces, según yo, aunque un poco inseguro, digo yo, bueno, tal vez se solucionó el problema. Aún así, constantemente seguía pensando en eso. Tanto es así mi frustración el resto del viaje, el resto de las conferencias, que no me acuerdo absolutamente de nada de las conferencias, porque yo estaba sumamente preocupado de cómo podía yo transportarme. Porque digamos que ya tenía transporte esa noche para regresar al hotel, pero ¿qué pasaba el día siguiente? Y en la noche del día siguiente, y eran 2 días más. Entonces, el asunto es que llegó el final del día. Termina la última sesión de la conferencia, nos despiden, todo el mundo empieza a salir. Yo me voy con mi amigo indio
¿verdad? Él iba a preguntar al amigo, ¿verdad? Yo constantemente le decía, acuérdese que su amigo, así sí me decía. El asunto es que me voy yo con él y está ahí el amigo y me saluda así de lejos, saluda al señor que va conmigo. Yo me quedo un poco distante, ¿verdad? Porque no quiero como que estar comprometer mucho a la persona, aunque a la vez un poquito sí, para que sí se sintiera comprometido. El asunto es que, bueno, yo creo que las personas de la India tienen un corazón un poco frío y el Señor así con ningún asco dijo, no puedo, no quiero. Y entonces el amigo, ¿verdad? Yo escuché obviamente, el Señor se devuelve y me dice, no, es que no puede, ¿verdad? Me imagino que con un poco de vergüenza. Y entonces yo empecé a sudar frío, empecé a sudar ácido y empecé a sudar de todas clases. Porque digo yo, ahora, ¿cómo me regreso al hotel? La verdad es que no conozco lo suficiente como para decir, esta es la dirección que tengo que tomar para irme caminando por lo menos. Alguna hora llego y ya en el hotel, ahí ya por lo menos tengo donde estar. Pero bueno, la cuestión es que mientras yo estaba pensando qué hago y esta frustración aparece así en el carro, porque estábamos en el parqueo, aparece un carro con el gringo que conocí antes. Y bueno, como vio que estaba ahí su amigo de la India y no sé si me vio a mí, pero pasó bastante lento, saludando, como diciendo adiós, hasta mañana, ¿verdad? Y entonces de inmediato dije yo, esta es mi salvación. Y entonces yo corrí y lo traté de alcanzar, lo alcancé y él obviamente detuvo el carro y yo le expliqué y le dije, es que vieras que me pusieron en un hotel y no tengo transporte para regresar, usted me podría llevar. Y verdad, yo estaba bastante frustrado y agobiado y con gran gozo él me dijo, súbase, ¿verdad? Y yo, Dios, gracias, ¿verdad? Y bueno, era un desconocido, pero por lo menos me iba a llevar al hotel y me subí al carro y le dije yo en palabras en inglés, le dije lo que en español pudiéramos decir, qué salvada, hermanos. Para mí fue como encontrarme el mismo Jesús. Pero bueno, hermanos, yo quiero decirles esta mañana, preste atención, hermanos, yo quiero decirles esta mañana, Dios está pasando por tu prueba. Dios está pasando por medio de ese agobio. Dios está pasando por medio de esa frustración. Dios está pasando, hermano, corre y alcánzalo, porque Él es tu salvada en este momento. Hermanos, hemos estado hablando de que estamos pasando por la prueba y claro que sí, ha sido difícil y quizás de cierto modo nuestra postura tiene que ser de gente valiente, de gente fuerte que debe continuar y atravesar la prueba y pasarla. Pero hermanos, en medio de todo esto, en medio de nuestro formar del carácter, en medio de nuestro entendimiento de qué es lo que debe de continuar o qué es lo que continúa, qué sigue, qué hay al final de todo esto, de la formación de nuestro carácter, Dios quiere estar con nosotros. Hermanos, antes había dicho que Dios no quiere que pasemos la prueba solos, y es tan cierto como usted está escuchando mi voz en este momento. Dios no quiere que pasemos la prueba solos. Y hermanos, Dios hoy quiere encontrarse con nosotros en medio de la prueba. Tal vez estés pasando la prueba sabiendo que Dios está contigo, porque es lo que Dios nos ha estado hablando todo este tiempo. Dios definitivamente, aunque lo que sea que esté sucediendo, con solo que escuchemos la voz de Dios y a través de mí, hermanos, porque el Señor definitivamente habla en nuestros mensajes, en este mensaje, sabemos que Dios sí está con nosotros. Y aunque entendemos que Dios está con nosotros, debe de haber un momento en la prueba donde nos encontramos con Él. Existe un momento donde de verdad lo vemos.
Es como el ejemplo que yo ponía, hermanos. Yo estaba en un parqueo, era una iglesia bastante grande, había muchísima gente, y en medio de que todo el mundo hablaba, en medio de que todo el mundo, sus grupos de amigos juntos se reían por un lado, otra gente iba caminando hacia sus carros iban y pasaban porque iban saliendo del parqueo. En medio de eso yo vi donde aquel gringo iba en su carro, y todos eran gringos quizás, pero yo vi ese específico y yo dije, esta es mi salvada. Hay un momento en la prueba en donde nos encontramos con Dios, un momento donde de verdad, físicamente pudiéramos decir, pero donde de verdad lo vemos, un momento donde de verdad lo sentimos, un momento de verdad donde nos encontramos a tal nivel que ya no importa nada más, donde sabemos que aunque estemos en medio de tanto caos, lo que sabemos con seguridad y lo que nos hace sentir es que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Hay un momento en la prueba, hermanos, porque si hemos seguido perdurando, si seguimos avanzando, si seguimos con un espíritu humilde, si seguimos dispuestos a que Dios esté moldeando nuestro carácter, va a llegar el momento donde nos encontramos con el Señor. Y a pesar de todas las dificultades, llega un sentimiento a uno donde podemos estar seguros de que todo va a estar bien. Quiero leerles este pasaje, Juan 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Juan 5, 1, 9. Y dice así, preste atención, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Yo creo que este paralítico estaba en un momento bastante difícil, en una prueba bastante difícil. Dice que estaba ahí por 38 años. Yo no sé, no dice si nació así o algo sucedió y luego quedó paralítico. Pero 38 años es mucho. No creo yo que tuviera 38 años de edad. Sea como sea, en primer lugar, su prueba, su dificultad era que ya era paralítico. Segundo, su prueba se hacía aún más grande de que estaba en un lugar donde quizás había esperanza, pero por su incapacidad no podía avanzar a tiempo al estanque, y entonces alguien más se le adelantaba. Además de esto, se habían estado sumando los años y ya había llegado a 38 años. Qué prueba más difícil. Tú tal vez lleves unas semanas en la prueba, o quizás uno que otro año,
Pero hermanos, hoy Jesús te ha visto. Hoy Jesús ha visto dónde estás. Hoy en medio de la prueba, yo no sé por cuánto tiempo, dice que Jesús supo cuánto tiempo había estado ahí el paralítico. Dios, el Señor, conoce cuánto tiempo has estado con esto, sea poco tiempo o mucho. Él te ha visto dónde estás. Hermanos, hoy es el día que Jesús se va a encontrar contigo. Él ha visto tu dolor, Él ha visto tu llanto, Él ha visto lo difícil que ha sido. El Señor dice: aquí estoy, aquí he estado todo este tiempo y aquí voy a estar contigo. Hoy me encuentro contigo. Hermanos, el Señor Jesús, este es el momento en la prueba. Este es el momento en medio de todo lo que estamos viviendo, donde nos vamos a encontrar con el Señor. Este es el momento donde sí hemos estado caminando, sí hemos estado avanzando, quizás de repente nos resbalamos, pero nos levantamos y seguimos perseverando en la prueba, porque entendemos que más allá hay un lugar de abundancia, más allá hay un lugar de abundancia. Entonces hemos estado perseverando, pero hay un momento donde el Señor Jesús, donde Dios mismo dice: voy a mostrarme a mis hijos, voy a ir a no solamente extenderles mi mano, sino para preguntarles: ¿qué necesitas? El Señor dice: aquí estoy. Una parte importante de encontrarse con Dios en la prueba es saber reconocerlo, porque a veces estamos muy distraídos con las dificultades. Y claro que sí, hay muchas cosas que están sucediendo. Y no hablo solo de la pandemia y todas estas cosas. Hay pruebas internas también que tú estás viviendo. Entonces hay muchas cosas que nos distraen, muchas dificultades y que nos impide reconocer a Jesús. No sabemos cuándo se está acercando a nosotros. Quizás a veces ni siquiera reconocemos su voz. Yo no sé qué sucedió aquí con el paralítico, pero él a ese momento no sabía que era Jesús que había estado con él. Y bueno, aunque no lo haya reconocido, recibió el milagro, pero muchas veces hay muchas dificultades y no lo logramos reconocer. 3 cosas importantes aquí. Primero, saber que Dios no nos deja o no nos quiere dejar solos en la prueba. Esto es grande, hermanos, esto es muy importante. Dios no quiere que pasemos solos la prueba. Lo segundo es que andemos en medio de la prueba buscando a Dios. Tiene que haber, hermanos, en nosotros un constante buscar de Dios. No es que nada más, yo sé que ya Dios va conmigo y vamos ahí. Necesitamos intencionalmente andar buscando a Dios. Por eso al principio de todo esto hablábamos de que la clave, y creo que en la oración lo decía, es entregarnos a Dios como nunca antes. Realmente, escuche bien, hermano, y grábeselo en su mente y en su corazón, y si puede escríbalo en las paredes de su casa. Realmente la única respuesta, el único que realmente nos puede sostener, el único que de verdad puede hacer que las cosas sucedan, el único que realmente nos sostiene y cualquier otra cosa que usted quiera decir, es el Señor Jesús. Es acercarnos a Él como nunca antes, porque como decíamos en algún momento, no hay por dónde, no hay dónde ir. No podemos viajar a otro país, primero porque las fronteras están cerradas, pero si pudiéramos salir, está igual o peor quizás en otros lugares. Hay que acercarnos a Dios. Tenemos que estar constantemente, de una forma intencional, buscando a Dios. Y lo tercero es que Él nos ve y sabe exactamente lo que estamos pasando y se acerca a nosotros. Quiero decirlo una vez más, hermanos. Hoy Dios quiere encontrarse contigo.
Como decía al principio, hermanos, hay situaciones en las que hemos estado y nos encontramos a alguien y nos lleva en el carro, nos da la plata. Quizás de repente nos encontramos a alguien y en ese momento teníamos hambre y la persona dice, vamos y lo invito a un taco. Cualquier cosa, hermanos, en medio de esta prueba, en medio de la prueba que estás pasando, nos encontramos a Jesús. Después de esto, hermanos, lo que queda es permanecer ahí. Permanecer ahí. Dios no solo quiere encontrarse con nosotros para saludarnos. Qué mal sería que estemos escampando de ahí debajo de un techo, ya con los pies todos mojados, y que pase el vecino y nos diga, ¿qué? ¿Para dónde va? Y para la casa. Ok, bueno, ahí lo veo. Qué triste sería, qué mal. Dios no quiere encontrarse con nosotros solo para saludarnos, solo para saber cómo estamos, o, ¿verdad? El vecino puede decirnos, uy, cómo se mojó, qué terrible, qué fuerte que está lloviendo, ¿verdad? Sí, y que le diga, bueno, ok. Dios no quiere encontrarse con nosotros solo para saludarnos. Él quiere encontrarse con nosotros porque algo va a hacer. Algo va a hacer. Jesús vio al paralítico y lo sanó. ¿Cuál es tu petición esta mañana? ¿Qué es lo que crees que te hace falta para seguir en la prueba y pasarla? ¿Qué es eso que tú dices? Si tan solo tuviera esto y esto y esto para continuar fuerte y firme en esta prueba, ¿qué sería? El Señor hoy te pregunta, ¿qué necesitas? Es como la pregunta que le hace al paralítico. Le dice, ¿quieres ser sano? Puede ser que la respuesta es bastante obvia. Yo creo que un paralítico por 38 años llega a alguien y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres caminar otra vez? Es un poco obvio, pero hermanos, esa pregunta se tiene que hacer porque Él tiene la respuesta. Jesús hace la pregunta porque Él tiene la respuesta. Alguien que no tiene la capacidad de dar algo así tan grande, simplemente no puede hacer esa pregunta. Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? Y aunque la pregunta o la respuesta sea bastante lógica, Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? Y debe haber una respuesta en nosotros de qué es lo que realmente queremos. Pero Jesús hace la pregunta porque Él sabe que puede responder. Él sabe que puede decir, ok, ¿quieres ser sano? Sí, toma la sanidad. Y es como ofrecer helados a alguien. Quizás invitamos a alguien a comer a la casa y después de comer uno dice, para que todo el mundo sepa que hay helados, porque bueno, yo creo que todos queremos helados en cualquier momento del día, pero para que todos sepan que hay helados, hay que hacer la pregunta, ¿quién quiere helados? Ahora, la verdad es que sería alguien muy cruel que alguien pregunte a quién quiere helados y que no hayan. Pero dejando a la crueldad de lado, qué bien es cuando alguien dice, ¿quién quiere helados? Y como digo, nadie puede hacer esa pregunta si no tiene los helados. Entonces, ¿quién quiere helados? Como dije, quizás todo el mundo quiere helados a cualquier hora del día y es como nada más de servirlos y ya, pero para saber que hay helados hay que hacer la pregunta, ¿quién quiere helados? Hermanos, Dios es real. El Señor tiene eso que necesitas. Hoy Dios se está encontrando contigo en medio de la prueba. Hermanos, yo oraba
para preparar el mensaje en una madrugada. Y yo le preguntaba a Dios, bueno, Señor, hemos estado hablando de la prueba. Tú nos has estado hablando que debemos de perseverar, debemos ser fuertes, debemos de mantenernos firmes porque tú nos estás moldeando, porque hay algo grande, prometedor más allá. Pero en medio de la prueba, ¿en qué etapa estamos? ¿En qué etapa estamos? Y el Señor me decía, se encuentran en la etapa donde se encuentran conmigo. Dios hoy se está encontrando contigo en medio de la prueba. Hoy el Padre quiere que sepas que todo va a estar bien porque estás con Él. Hermanos, esta palabra esta mañana definitivamente debe de traer refrescamiento a nosotros. Segundo, debe traer en nosotros una posición de humildad delante de Dios. Yo creo, hermanos, que ante esta palabra de esta mañana, lo único que nos queda es humillarnos delante de Dios. Porque ¿quién, hermanos, en medio de una prueba, grande o pequeña, cualquiera que sea la prueba que estés pasando, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios, el Creador de todas las cosas, simplemente decide venir y encontrarse con nosotros? Decide venir y encontrarse contigo en medio de la prueba. Yo creo, hermanos, que debemos de humillarnos delante de Dios y agradecerle. Porque de verdad Dios no quiere que pasemos la prueba solos. Vamos a orar y que el Espíritu Santo nos hable esta mañana. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tú no nos dejas solos. Permites la prueba, la envías como sea, Señor, pero tú estás con nosotros. Es una realidad, Padre, que tú estás con nosotros. Es una realidad, Señor, que tú no quieres que atravesemos la prueba nosotros solos. Es tan real, Señor, como el desayuno que comimos esta mañana o como cualquier otra cosa palpable. Es así de real, Señor. Tu palabra es real. Tú eres fiel, Padre. Y damos gracias por eso, Padre. No nos queda más en este momento que humillarnos delante de ti y exaltarte y adorarte, Señor, y rendirnos delante de ti, Señor, porque a través de las partes difíciles tú decides venir y encontrarse con nosotros. Tú decides venir y encontrarse con nosotros, Señor. Claro que sí, te estamos buscando. Claro que sí, Señor, te necesitamos. Pero Padre, tú has decidido mostrarte. Tú has decidido aparecer. Tú has decidido venir a preguntar: ¿qué necesitas? ¿Quieres ser sano? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para continuar la prueba? El Señor me hablaba también, hermanos, que este es el tiempo para un nuevo comienzo. En medio de la prueba debemos de entender, en este tiempo, en esta etapa de la prueba, debemos entender que, bueno, específicamente esto, que hay un nuevo comienzo. Y no necesariamente que empiece ya en este momento, pero hermanos, debe de ser algo de que podemos verlo conforme vamos avanzando. Primero es entender, ok, hay un nuevo comienzo, algo nuevo va a comenzar. Como digo, no quizás en este momento vaya a empezar eso nuevo, pero sí sabemos que algo nuevo va a comenzar. Y esta es lo que necesitamos para seguir avanzando.
Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que tú nos des revelación, Padre, de este nuevo comienzo. Que tú nos des revelación, Señor, de que esta prueba de verdad nos está, Señor, preparando para algo grande, para algo poderoso, Señor. Tu palabra hoy, Señor, nos habla de que tú te encuentras con nosotros y lo que nos das es, Señor, algo específico de que algo nuevo va a comenzar. Un comienzo fresco y nuevo a nuestra vida. Y lloro, Padre, para que esto sea revelado a nosotros. Tú sabes dónde nos encontramos, tú sabes cuánto hemos sufrido, tú sabes, Señor, cuánto hemos llorado, tú sabes, Señor, cuánto hemos estado pidiéndote a ti, pero hoy tú has decidido encontrarte con nosotros. Y oramos, Padre, para que esto sea revelado a nosotros, continuar en eso que tú has preparado para nosotros. Fortalécenos, llénanos, Señor, de gozo. Llénanos, Señor, de fuerza para continuar. Danos de tu paz, Señor, que los pensamientos que constantemente, Señor, vienen a nuestra mente para desanimarnos, para desviarnos, Señor, que ya no más tengan, Señor, esa autoridad sobre nosotros. Los reprendemos en el nombre de Jesús. Y lloro, Señor, que nuestra mirada se mantenga firme en tu promesa, que tu mirada se mantenga firme, Señor, en lo que nos has mostrado. Levántanos, Señor, levántanos, Padre, es lo que pedimos a tu encuentro para continuar en este momento, Padre. Te amamos, te bendecimos, te damos gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Levante sus manos para bendecirle esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo con obediencia. Te bendigo con un espíritu sumiso que obedezca a los mandamientos de Dios con gozo y con buena voluntad. Pon cuidado en obedecer las leyes de Dios y no vires ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Que la palabra de Dios no se aparte de tu boca, sino que medites en ella de día y de noche y te esfuerces en actuar de acuerdo con todo lo que está escrito en ella. Así harás prosperar tu camino y entonces tendrás éxito. Muchas gracias, hermanos.